Damos la bienvenida entonces a Francina, que es secretaria de SUTEBA Junín, es secretaria de Relaciones Institucionales de la CTA y ha sido representante de la provincia de Buenos Aires en la Organización Internacional del Trabajo, así que nos interesaba escuchar un poco todo esto que está pasando desde el punto de vista de los trabajadores. ¿Cómo está, Francina? Buenos días, Jorge. Buenos días a toda la audiencia. Buen día, Francina. De tu programa. Bueno. Y a Vivi también. Gracias. Nosotros, mira, bien entendemos que hay un problema económico serio que nos está dejando la pandemia y esto nos está afectando a todos como trabajadores, ¿sí? Hemos tenido tanto el tema del regreso de los docentes, pero también del resto de los trabajadores. Vos que estás en una intersindical, ¿cómo lo estás viendo a esto? ¿Cómo está pasando, al menos en tu lugar? ¿Y cuáles son las perspectivas que vos ves de este retorno al trabajo, a la economía y al modo de vida de los trabajadores? Bueno, claramente cuando uno interactúa con distintos sectores del trabajo, podemos decir que el sector público en algunos casos está en muchas mejores condiciones, ¿no? La pandemia en el sector del trabajo privado al principio realmente generó grandes rupturas y que fue la acción del Estado Nacional la que pudo de alguna manera contener eso que estaba sucediendo y que era tan dramático al principio, ¿no? La pérdida de puestos de trabajo que pudieron de alguna manera frenarse con una política de Estado que son los ATP y que hoy no solamente sostienen los puestos de trabajo, sino que con algunas acciones complementarias como la previsión de despidos, etcétera, etcétera, se ha podido sostener un marco dentro de lo que es el trabajo privado. Ahora, también por otro lado está el trabajo informal, ¿no? Que siempre lo estuvo, pero que sin ningún lugar a dudas es el sector más castigado, por lo menos al inicio de la cuarentena. Hoy en muchas ciudades los trabajadores y trabajadoras autónomos o informales han podido ir retomando paulatinamente su trabajo. En el sector público, la ventaja, entre comillas, es que se ha mantenido el salario. No obstante eso, son muy pocos los sectores del trabajo público que han podido tener una mejora salarial durante este periodo. En algunos casos todavía no han podido cerrar durante el 2020 ninguna paritaria. No es el caso de los docentes. Hemos podido lograr 2 paritarias a lo largo de este año. Primero cerrar la de principio de año en el mes de febrero y ahora hace poquito cerrar la que pertenece al segundo semestre, con lo cual dentro del sector de los trabajadores, el sector docente, o por lo menos en la provincia de Buenos Aires, estamos en mejores condiciones salariales, le venimos ganando a la inflación. Claro, una de las cosas que por ahí siempre decimos, al menos desde este programa, no es solo la pandemia, sino que hubo 4 años de un Estado ausente. Y esto que vos traes, digamos, respecto a, bueno, el Estado tomó las riendas y empezó a poder dar soluciones, ¿no? Eso es fundamental, hay que ponerlo en valor porque a veces pareciera que, digamos, hay muchos cuestionamientos respecto de la cuarentena como una medida al principio. Todos estamos pasando, no solamente en Argentina, en el mundo, un momento absolutamente extraordinario, impensado hace muchos meses, digamos a principio de año, a fin del año pasado, nadie imaginaba que íbamos a estar en ese escenario y el Estado Nacional ha tomado realmente una postura de mucha contención de los ciudadanos y las ciudadanas argentinas. Primero poniéndose en un lugar del cuidado de la vida ante todo, ¿no? Del cuidado de la vida, de la salud. La cuarentena ha sido una medida extraordinaria para poder garantizar que el sistema de salud duplique las camas, los respiradores y todo lo que era necesario que se garantizara en todo el país. Atendiendo la urgencia, digamos. Claro, entendiendo la urgencia.
Y luego las medidas económicas, que son los ATP que nombrábamos recién, que son el IFE, para todos los que no tuvieran algún ingreso. Sostener el tema de becas Progresar, la asignación universal por hijo, por embarazo, las jubilaciones y digamos el aumento de las jubilaciones en este contexto, el procrear como una herramienta para generar trabajo. Es decir que vemos, a diferencia, como decías vos, Jorge, a diferencia de 4 años de absoluta destrucción del Estado, un Estado que está presente y que de alguna manera repara algunas cuestiones que estaban... Y que también hace que la lucha desde los sindicatos y desde los trabajadores sea desde mucho más atrás. Claro. Porque no es solo que queda ausente el tema de lo económico salarial, sino que hubo una destrucción de derechos. Exactamente. Nosotros, en todos los sectores del trabajo, ¿no? Está bien visible. No es lo mismo en un gobierno como digamos, todos los trabajadores tenemos la oportunidad, todos los trabajadores tuvieron paritarias. Nosotros en el sector docente recuperamos algo importantísimo que era la paritaria nacional y que el gobierno anterior la había derogado. Ahora claramente venimos de muchos escalones abajo. Entonces, cuando nos sentamos a la paritaria este año, a principio de año, las discusiones son más difíciles, por más que el Estado quiera compensar algo de eso que fue perdido. Bueno, empezamos de muchos escalones abajo y bueno, yo creo que en general uno puede ver que el movimiento obrero se ha comportado de una manera muy prudente, que estamos codo a codo trabajando en este momento tan difícil para todo nuestro país y que, bueno, se entiende la situación en la que estamos y todos estamos poniendo, ¿no?, un poco para salir adelante. Francina, te quería consultar sobre tu trabajo en OIT, qué es lo que estás haciendo, cómo llegás, cuál es tu lugar ahí. Bueno, mira, yo soy secretaria de Relaciones Institucionales de la CTA de la Regional Junín. A partir de ahí, la organización sindical nuestra elige a 2 compañeras de nuestra central para participar ante la OIT de un trabajo que estamos haciendo para pensar, diseñar y socializar todo lo que tiene que ver con el convenio 190, la recomendación 206 de la OIT, que van en el sentido de erradicar la violencia en el ámbito laboral y el acoso, ¿no?, en el ámbito laboral. Fuimos 2 compañeras, una compañera de Chaco y en mi caso, que soy de Junín, somos representantes ante la OIT, participamos con representantes de todos los países, de los 5 continentes. Ha sido una experiencia muy, muy importante y ahora, bueno, que ya terminamos la semana pasada la parte de capacitación, vamos a iniciar toda la parte que tiene que ver con socializar y volcar ante nuestros... ¿Hola? ¿Hola? Sí, estamos acá. Socializar y replicar todo eso que fuimos aprendiendo, todas esas herramientas. Recordemos que el convenio 190 en Argentina ya tiene media sanción del Senado y bueno, esperamos que rápidamente se pueda concretar esa ratificación porque bueno, nos da un marco internacional, un marco de normativa internacional que sobre los derechos de las trabajadoras. Claro, sí, los derechos de los trabajadores en general, pero con una fuerte perspectiva de género. Este convenio está muy bien planteado desde esta nueva perspectiva de género y desde comprender que es un alto porcentaje de mujeres las que son
víctimas de violencia y acoso en el trabajo. Claro, porque en cuestión de género ya sabemos, digamos, por los informes de Naciones Unidas, que hay una diferencia entre los sueldos de varones y mujeres que no están equiparados en el mundo, y a esto se le suman estas otras violencias, gracias, estas otras violencias. ¿Qué conclusiones sacaste o qué nos podés compartir de esta experiencia de conocer otras realidades y también algunas que no son tan lejanas, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros lo vemos también todos los días, ¿no? Pero sí, es cierto que en el mundo, yo lo que les puedo contar es que muchas veces nosotros somos víctimas de los discursos que generan los medios hegemónicos, y cuando uno está en espacios como de este tipo y donde nos podemos comparar, ¿no? Países con países, la verdad Argentina está a años luz de otros países en materia de garantizar derechos. Más allá que hoy no hay una normativa puntual sobre violencia y acoso en el ámbito del trabajo, muchos sectores del trabajo han generado en sus convenios colectivos algunas innovaciones respecto de esto. Tener un Congreso que además ya haya avanzado en una media sanción y pronto lo vaya a poder ratificar, y este convenio internacional va a formar parte y va a tener que ser respetado por todos los convenios colectivos de trabajo de todos los sectores, la verdad que es nos pone en un lugar de vanguardia, como siempre hemos estado en materia de legislación de género, ¿no? Y es muy importante perdón, me trabé con las palabras, haber visto ahí como la lucha de mujeres, el movimiento de mujeres y en particular el Ni Una Menos argentino ha sido uno de los antecedentes muy importantes para pensar este convenio 190 y los fundamentos, ¿no?, de este convenio 190. Pero la lucha continúa, ¿no? Sí, por supuesto que la lucha continúa porque hay mucho trabajo que hacer en materia de sensibilización y en materia de socialización del convenio. No podemos negar que el sindicalismo en general y la política también, ¿no?, más allá de que haya una ley de paridad, eso no garantiza que hoy no estemos todavía dentro de un sistema bastante patriarcal y en el sindicalismo aún más, ¿no? Está muy arraigado. Siempre está muy arraigada pensado en varones la dirigencia. Claro, la dirigencia sindical es mayoritariamente de varones y entonces hay mucho que hacer respecto del convenio 190, porque en algunos casos incluso eso que ahí está escrito se puede minimizar. La verdad es que es muy importante poder conocerlo y hacerlo cumplir en cada convenio colectivo de trabajo. Francina, y volviendo al tema del regreso después de la pandemia y tu lugar en educación, ¿cómo estás viendo estas estrategias que ha puesto a consideración la provincia para el regreso a clases y cómo se está dando en esta región, que es lo que vos conocés? Claro. Bueno, la verdad es que a partir de lo que define el Ministerio de Educación Nacional con el famoso semáforo de catalogar, digamos, todo el país en 3 zonas, ¿no?, de riesgo bajo, medio y alto, la provincia de Buenos Aires inicia todo el trabajo para aprobar el protocolo, el plan jurisdiccional que se llama de la provincia de Buenos Aires ante el Consejo Federal de Educación. Es aprobado y empieza este proceso de ponerlo en marcha. Antes que nada, decir que el plan jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires fue consensuado con todo el Frente de Unidad Docente, con lo cual lo que ahí está escrito fue un trabajo de conjunto con la provincia, y nosotros creemos que este protocolo marco es muy bueno, tiene garantizado o tiene, digamos, mirado con detalle cada una de las cuestiones que hay que tener en cuenta para esa vuelta a la presencialidad.
Pero lo que nos encontramos ahora en el proceso de aplicación es que, bueno, encontramos actores que pueden tener libres interpretaciones y eso, por supuesto, hay que trabajarlo. Y bueno, y que son muchas las variables que hay que mirar en una ciudad para poder efectivamente decir que en esa ciudad la vuelta a la presencialidad es posible. Nosotros estamos parados en un lugar de primero garantizar la salud, ¿no? Que las condiciones sanitarias y epidemiológicas estén dadas. Y eso no tiene solo que ver con la cantidad de casos que puede tener una ciudad, ¿no? O si está en alza o está en baja, sino que está atravesada también por las cuestiones de cómo soporta el sistema sanitario de esa ciudad un brote de COVID, si hay suficiente personal de salud para atenderlo, si hay una ciudad cercana a donde se pueda derivar y tenga disponibilidad de camas. Es decir, primero hay que mirar toda la variable sanitaria y epidemiológica para ver si es posible. En segundo lugar, tenemos las variables que tienen que ver con la infraestructura, lo edilicio, que esté garantizado el agua potable, que estén garantizados los espacios físicos. La desinfección y limpieza continua de los espacios donde se circula dentro de las escuelas. Sí, exactamente, que estén todos los elementos de limpieza, que estén los elementos de bioseguridad. El protocolo habla claramente de que el Estado provincial debe garantizar los tapabocas, las máscaras de acetato, el alcohol en gel, los termómetros, todo eso tiene que estar previo. Y después tenemos otra cuestión, que es el recurso humano, ¿no? Los agentes de la educación, docentes, auxiliares, que tienen que estar capacitados, que tienen que saber qué hacer en cada uno de los casos que se presentan. En el caso de los auxiliares, tienen que saber cómo sanitizar los espacios, porque no es lo mismo que la limpieza que se hacía antes de la pandemia. Y bueno, y tenemos también los casos de muchos docentes que están dispensados o que tienen alguna cuestión relacionada con enfermedades de riesgo, etcétera, y que no pueden asumir esa presencialidad. De la misma manera que hay alumnos que no lo van a poder hacer tampoco. Entonces, es una amplia gama de variables que hay que mirar para finalmente poder decir que esa vuelta a la presencialidad se va a poder dar. Por supuesto que nosotros creemos que se tiene que dar, ¿no? En algún momento a la escuela hay que volver. Acá alguien que está escuchando, que es compañero, nos cuenta, que es colega, digamos, docente, nos cuenta de que ella considera de que tampoco le preguntaron cómo pasó ella la pandemia, digamos, como que no se tuvo en cuenta que algo le había pasado también a los docentes, ¿no? Y que eso no está tenido en cuenta en el protocolo, eso es lo que marca. ¿Es así? ¿Habrá alguna posibilidad de preguntarle antes a los docentes cómo están antes de enfrentar esta situación? Mira, es muy interesante lo que plantea. ¿Es una compañera? Sí, es una compañera. Es muy interesante porque lo que está previsto en el protocolo formalmente es un espacio de capacitación. Ahora nosotros nos hemos preguntado muchas veces, ¿no? ¿Cómo vamos a volver a esa escuela y no poder decir qué es lo que nos pasó durante todo este tiempo? Claro. No solamente a nosotros, sino a los alumnos, porque nosotros en el interior estamos viviendo el tema de las muertes recién ahora. Lo veíamos a principio de año por la televisión. Sí. Pero ahora, no sé precisamente los números del 9 de julio, ¿no? Pero en muchos lugares... Alrededor de 30 personas. Claro. Es un montón para una ciudad chica. Es un montón y seguramente algunos de esos 30 ciudadanos tienen conexión con algunos de esos que nos vamos a reencontrar en la escuela. Entonces, ¿cómo vamos a...? Y aunque no haya habido muertes de por medio,
Igualmente la pandemia nos ha dejado en una situación completamente diferente como personas. Y yo creo que eso hay que poder darle espacio en la escuela, como hacemos siempre cuando nos ocurre algo, ¿no? Tiene que haber espacios donde podamos generar ese diálogo entre colegas, pero también poder charlarlo con nuestros alumnos. Volvemos a la presencialidad después de que nos pasó algo que nunca imaginábamos que nos iba a pasar, que es absolutamente diferente a cualquier otra experiencia que hemos vivido en nuestra vida. Y eso hay que poder ponerlo en palabras. Y esto que también se plantea, por lo menos desde el discurso macro, y que me parece que es correctísimo, que es la presencialidad o la nueva presencialidad que sea no solo saber, sino encuentro, ¿no? Y por ahí el encuentro también tiene que ver con docentes que la han pasado difícil, docentes que tienen una familia que tuvieron que sobrellevar con algunos aislamientos, con contagios cercanos, que también lo afectaron y que necesita ser canalizado en este espacio que es la escuela, que sea un encuentro de todos, ¿no? Esto es lo que por ahí plantea. Claro, la verdad es que me parece muy importante. Yo creo que las escuelas tienen la potestad de poder generar esos espacios, que hay que poder generarlos, y reitero, no solamente entre docentes, que es muy importante, porque la verdad que nos ha pasado eso que vos planteás, han pasado cuestiones económicas de por medio, ¿no? Claro. También que seguramente a más de una docente le ha tocado afrontar, pero también yo pienso en ese reencuentro con los alumnos y alumnas, cómo entramos al aula el primer día. Que en una hoja vamos a copiar matemáticas. Claro. Silioni, nosotros pudimos hablar con el exministro Silioni y él nos decía que él pensaba la vuelta, esto lo hicimos en agosto pensando que íbamos a volver más rápido, digamos. Se retrasó. Claro, pero él lo que nos decía es una vinculación desde el amor, que el vínculo primero sea de amor, dentro del aula y dentro de la escuela, de los espacios escolares, y después que tenga que ver con la cuestión de contenidos y todo lo demás que se puede hacer más tarde o más temprano. Sí, coincido absolutamente, y más en un marco donde no nos vamos a poder tocar físicamente, ¿no? El abrazo es como que... Claro, el contacto físico, y además el contacto físico entre los chicos. Yo la verdad siempre me pregunto, ¿cómo vamos a recibir a esos alumnos, sobre todo en el nivel primario, ¿no? A esos alumnos en la escuela, que no se van a poder tocar entre sí, que no vamos a poder tampoco abrazar nosotros como docentes. Entonces, es un vínculo de amor que tenemos que poder generar sin la posibilidad del contacto físico. Sí. Adaptándonos a una situación absolutamente distinta, porque el distanciamiento social es fundamental adentro de la escuela. Claro. Así que bueno, ahí por eso retomo lo que decía la compañera, es muy importante poder estar fortalecidos nosotros como docentes primero. Sí. Entonces se vuelven fundamentales esos espacios de intercambio con colegas, porque nosotros vamos a ser el adulto que va a estar ahí conteniendo a esos alumnos. Pero primero tenemos que tener un espacio para vernos fortalecidos entre nosotros. Totalmente. Te hago otra consulta respecto respecto de las conexiones, de la relación de los docentes con los alumnos en este contexto en el que se están llevando adelante ahora. ¿Hay en la región registros de muy baja conectividad o registros de muy poco, digamos, como respuesta del alumnado? ¿Hay algo de eso que obligue a la vuelta presencial urgente? No, la verdad que no. En esta región, en los distritos más del interior, digamos, lo que no se ve que haya una desconexión total de los alumnos respecto de la escuela. Esto tiene que ver básicamente con el trabajo docente, ¿no? El trabajo que hacen maestros y maestras, que no se quedan solo
frente a la computadora a ver si el alumno se va a conectar o no, o si le va a llegar la tarea por WhatsApp o no, sino que trata de garantizar de todas las maneras posibles que este contacto se dé, y sabemos, seguramente ustedes también conocen el 9 de julio, que muchos docentes se han acercado a la casa de sus alumnos más de una vez a llevar la tarea en soporte papel, o lo han hecho los equipos de orientación escolar. Sí, la existencia de los módulos alimentarios sí, también ha ayudado a eso, a esa comunicación claro, por ahí con claro, más física, si se quiere, con el formato papel y lo con que la fuera. familia. Y con la familia, claro. claro, claro. En cada una de esas entregas hay un intercambio que es muy valioso, y bueno, yo creo que, y viendo los números de los distritos donde está pensada ahora la vuelta, la verdad que son muy, muy poquitos. Y también nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué, si son tan poquitos, si no puede haber otro tipo de estrategia antes de mover todo un aparato institucional que hay que poner al servicio de esa vuelta? Bueno, en cada uno de los ámbitos de participación distritales estamos generando las negociaciones pertinentes para exponer a la menos cantidad de docentes y alumnos posibles a la circulación. Bueno, Francina, ya te robamos como media hora de este sábado. Te agradecemos mucho que nos hayas respondido, que nos hayas hecho pensar bastante, como nos quedamos pensando ahora. El jueves va a haber una charla, ¿verdad? Acá. Así es, bueno. Sí. Antes que nada, les agradezco yo a ustedes por invitarme, por el espacio. Me sentí muy bien, muy cómoda con ustedes. Y bueno, si pensamos entre todos, siempre mucho mejor. Bueno. El día jueves vamos a tener una actividad muy importante, que estamos muy contentos, muy ansiosos, que invitamos a todos los compañeros y compañeras de 9 de julio, de las distintas agrupaciones políticas, sindicales. Vamos a tener una charla de política con nuestro secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA Provincia también, secretario de Relaciones Internacionales de la SUTEBA Nacional. Así que bueno, bien, con él vamos a poder mirar y ver todo un panorama político, no solo en lo que tiene que ver con lo estrictamente local o de la provincia de Buenos Aires, sino un panorama nacional, internacional, y queremos aprovechar para, bueno, sumar a toda la militancia a este encuentro, que nos parece fundamental, que es de toda la cuarta sección electoral y que está organizado por el Movimiento Mayo de la cuarta sección electoral. Bueno, bien. Francina, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros, y seguramente te vamos a volver a llamar más a fin de año a ver cómo termina este año y cómo pensamos el año que viene. ¿Te parece? Perfecto, sí, me gustaría mucho. Bueno. Les mando un abrazo virtual a los dos y bueno, y a toda la audiencia. Gracias por este momento. Muchísimas gracias, Francina.